siempre es colocar un contexto de la situación que estamos hablando para que todos nos podamos ubicar un poco en la realidad en la que estamos, ¿no? Todos sabemos que esto es una pandemia, que están todos los casos sospechosos confirmados y desafortunadas muertes a nivel mundial. Al día 26 de octubre, que fue el día de ayer, a un corte a las 9 de la noche, que nos brinda todos los días la Dirección General de Epidemiología, tenemos a nivel mundial 42.966, 344 casos confirmados, que son 42 millones de personas confirmadas. De defunciones desafortunadas, 1.152.604. Y bueno, quise agregarles estas gráficas para que ustedes puedan observar que desgraciadamente en las Américas, en la región de las Américas, es a donde tenemos una gran parte de los casos. Después sigue Europa, Asia, el Mediterráneo. Esto está dividido por regiones, por las regiones de la Organización Mundial de la Salud. África y el Pacífico Occidental. Para el caso de México, como confirmados tenemos, voy para atrás. Como casos confirmados tenemos, confirmados como tal, 895.326. Y el día de ayer, bueno, por aquí se me perdió el dato, estaba agregado, pero son 89.000 casos de fallecimientos, alrededor de 89.000. Y bueno, tenemos Ciudad de México y el Estado de México, que son estas dos barras como las dos principales con casos, y como nos ha marcado el semáforo epidemiológico, los 10 primeros estados de la República con más casos, aquí los tenemos. Y bueno, esta gráfica nos permite observar los casos confirmados que tenemos acumulados. Estos son casos acumulados, quiere decir que son prevalencias, o sea que son casos que se confirman hoy y se van acumulando, por ejemplo, para mañana, por poner un caso. Y Ciudad de México y el Estado de México, pues además también son poblaciones que tienen una gran densidad de gente. Entonces, también podemos entender que por eso sea también esta situación de tantos casos, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna intervención, me avisa. ¿Me siguen escuchando? Sí. Ok, gracias. Bueno, revisamos parte de lo que es el semáforo de riesgo epidemiológico. Nosotros sabemos que a partir del término, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia el 30 de mayo, se nos dio el aviso de que se iban a reabrir algunas actividades con base en un semáforo de riesgo epidemiológico. ¿Qué es eso? Bueno, pues fue una implementación de la Secretaría de Salud en coordinación con las instituciones y con todo el gabinete del gobierno para poder vigilar con base en los casos confirmados, los casos sospechosos, las muertes, la ocupación hospitalaria, que eso fue algo que estuvimos escuchando muy frecuentemente y a la fecha, sobre la reconversión de hospitales para atención de los pacientes con COVID, que se iba a realizar una apertura gradual de actividades. Era muy necesario por las cuestiones de la economía. También el hecho de que estuviera cerrada la economía tanto tiempo no iba a ser sustentable, no iba a ser algo adecuado ni para nuestra nación ni para el mundo, ¿no? Entonces, bueno, siempre debemos de tener en cuenta que estemos en el color del semáforo que estemos, debemos de guardar nuestras medidas preventivas, que son estas de la derecha, y las vamos a continuar revisando constantemente durante la presentación. Principalmente
durante el semáforo de color naranja, únicamente se activan las actividades esenciales. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuáles son. Y se les decía a las personas, sí puedes salir con tus medidas preventivas, con tu cubrebocas, manteniendo tu sana distancia, pero por favor solo da una vuelta alrededor de tu manzana. En el semáforo naranja, que es en el que nos encontramos actualmente, están las actividades económicas esenciales. Dos ejemplos, uno de los principales son las atenciones en salud y la alimentación. No podemos dejar de comer y no podemos dejar de atendernos de nuestra salud y mucho menos ahorita. Las actividades económicas no esenciales, como por ejemplo los espacios verdes, los espacios de parques, por ejemplo, se pueden sí abrir, pero pues con un aforo controlado reducido y alrededor de 30%. O los restaurantes, lo que hemos visto que algunos restaurantes están abriendo y es un aforo reducido que se calcula aparentemente un 30%. Algunas mesas están clausuradas y es con la finalidad de tener una sana distancia. Siempre debemos de tener en cuenta que sea igual el color que sea. A partir del inicio de la contingencia y hasta que termine, debemos de cuidar a nuestras personas con mayor riesgo de presentar complicaciones por COVID. Esto también lo vamos a ver en la parte de abajo. Aquí en esta parte tenemos quiénes son las personas que pueden presentar un mayor riesgo de complicaciones si se nos enferman. Son los menores de 5 años, que lo que se está observando es que los niños presentan un menor riesgo de contagio que puede seguramente deberse a la protección que se confiere durante de anticuerpos o de defensas para el organismo que se confiere durante el embarazo y durante la lactancia materna. Ahorita se le está dando un énfasis a la lactancia materna porque en verdad, como la han llamado, es oro. A los niños se está observando que aparentemente todavía no está concluido, pero puede ser algo muy, muy robusto, muy fuerte, que la lactancia materna les esté confiriendo protección a su organismo para que ellos disminuyan su riesgo de contraer este tipo de enfermedades. Y bueno, entonces continuamos. Los mayores de 65, personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, diabetes, sobre todo hipertensión, sobre todo hipertensión es uno de los que encabeza las hospitalizaciones por COVID, y de las personas que se nos complican, cáncer y tratamientos inmunosupresores, que algunas enfermedades tienen la necesidad de tomar medicamentos que disminuyen la calidad y la cantidad de las defensas del organismo. Entonces esto deja vulnerable al organismo para una infección y por supuesto una complicación. Bueno, seguimos en el semáforo amarillo. Se reincorporan todas las actividades laborales. Los espacios públicos abiertos y cerrados los públicos o los abiertos abren de forma regular y los públicos abren con un aforo reducido. Y continuamos con lo importante que señalamos, cuidar a las personas con mayor riesgo. Esto en todos los semáforos. Y se permiten en el verde todas las actividades, incluyendo las escolares, pero no olvidemos lo que tenemos del lado derecho. Mientras estemos en contingencia, mientras no se haya acabado la pandemia, mientras no haya una cura, una vacuna y por lo menos una cierta cobertura de vacunación en la población, no podemos bajar la guardia, aunque nos digan viva, viva, semáforo verde. Entonces debemos de tomar en cuenta siempre las medidas preventivas, que son las que tenemos del lado derecho. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
bien, doctora. ¿No? Ok. Bueno, Está muy ¿está bien. quedando claro? Sí, sí, doctora. Ok. Bueno, mire, quiero hacer un preámbulo sobre las fases de la epidemia, porque es que nos hablan tanto de fase 1, fase 2, fase 3. Esto lo vamos a revisar de manera rápida. Quiero que nos situemos en donde está la flecha. Nosotros estamos con un color de semáforo epidemiológico de alerta color anaranjado y nos encontramos en una fase epidémica que es la fase 3. Esto en general son fases que se designan a la evolución natural de una epidemia, sea cual sea el organismo que esté ocasionando la epidemia o la enfermedad que esté en ese momento relacionada con la misma. Si nosotros nos remontamos un poquito a cuando nos dijeron, estamos en fase 1, nos acaban de importar el virus, cuando dijeron unas personas que se fueron a un congreso a Italia, se contagiaron y nos trajeron el virus. Estábamos en primera fase. Pero este virus empieza a replicar y posteriormente recibimos un aviso de fase 2 que se llama dispersión comunitaria. En la importación del virus es que literal no existe en nuestro país y nos lo traen. Nos lo traen y nos lo dejan aquí. En la fase 2 se llama pues dispersión comunitaria porque empieza a contagiarse de persona a persona y fue lo que también nos pasó. Y en la fase 3, que es la que actualmente estamos viviendo, se le llama contagio epidémico. El número de casos comienza a aumentar de manera exponencial. Existen brotes y rebrotes, que es lo que hemos estado escuchando, por regiones, que en nuestros casos son los estados del país, y la dispersión de la enfermedad pues se hace a nivel nacional, que es lo que tenemos ahorita, tratando de limitar y mitigar y aperturando las actividades que ya no es posible mantenerlas cerradas por salud mental, por salud física y por la economía de nuestro país. Y bueno, ¿cuáles son las principales medidas preventivas que vamos a ocupar en la fase 3 de esta epidemia que estamos viviendo? Si ustedes recuerdan la diapositiva del semáforo, son estas mismas. Vamos a llamarle distanciamiento social a evitar que la gente o nosotros nos acerquemos a más de 1,5 metros a la gente, con la finalidad de mantener cierta distancia que nos permita limitar que el virus nos pueda alcanzar. En todos nuestros inmuebles o nuestras instalaciones vamos a tener dispensadores de gel, filtros sanitarios en nuestra entrada donde nos van a tomar la temperatura y nos van a preguntar si tenemos algún síntoma. Igual va a haber control de accesos de entrada y control de accesos de salida. Sí, Difusión. Bueno. Mejor, sale. Gracias, Luisito. Difusión intensiva y permanente de las medidas de mitigación de los síntomas y signos de alarma de COVID. Normalmente nosotros por radio, por televisión, en nuestras instituciones, en los boletines, en la Gaceta de la UNAM, en todo lo que recibimos está, estos son los síntomas de COVID, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar. ¿Qué tienes que hacer si tienes dolor de cabeza? Acudir a tus servicios de salud. Si estás en tu trabajo y te sientes mal, comentarlo a tu jefe. Nos están bombardeando todos los días con esto y es con la finalidad de que nos mantengamos informados. Debemos continuar con las medidas básicas de prevención: lavado de manos, desinfección con gel y etiqueta respiratoria. ¿Qué más se hace durante las fase 3? Suspender contacto con personas diagnosticadas o con sospecha de la enfermedad. Lo que hemos escuchado. Te acaban de diagnosticar y te mandaron a tu casa aislamiento. No puedes recibir visitas, no puedes salir,
debes de permanecer confinado por lo menos 10 días mientras se dé el cuadro. Cuando estés leve, cuando empieza a complicarse, entonces hay que acudir al hospital, ¿no? Suspensión de actividades no esenciales y eventos ante brotes. Lo que viene muy reciente, el 2 de noviembre, por ejemplo, las festividades y los eventos culturales que se realizaban en los panteones. Por el momento no es posible porque, pues, imagínense lo que podría pasar, ¿no? Son finalmente aglomeraciones a donde el virus, pues, puede hacer de las suyas. Entonces, recordemos que durante la fase 3 se instauró su sana distancia, se nos instauró el semáforo epidemiológico de riesgo y volvimos a algo que se llama la nueva normalidad, que lo vamos a definir enseguida. Y bueno, revisamos las medidas básicas de prevención. Recordamos que lavarse de las manos con frecuencia es muy importante. Debemos evitar el saludo de abrazo, de mano o de beso. Debemos de tener dispensadores de gel en todos lados, en nuestra casa, en nuestro escritorio, en el trabajo, en el acceso a las oficinas, a las instituciones y en todos lados. Debemos siempre de guardar algo que se llama etiqueta respiratoria, que cuando tengamos la necesidad de toser o estornudar, hay que cubrirnos con el ángulo interno del codo y hay que cubrirnos también nariz y boca con el ángulo interno del codo. Y desinfectar, mantener, es muy importante también capacitar al personal de limpieza. En algunas instituciones los capacita su empresa, en algunas otras nosotros tenemos que darles el apoyo de capacitación y finalmente lo que estamos haciendo es unir esfuerzos para entre todos tener la misma información y poder ayudar en limitar el riesgo de contagio. Es muy importante mantener todas nuestras superficies desinfectadas, como exageradamente como antes no se hacía, ¿no? De una manera diferente como antes no se hacía. Y algo que a veces no se comenta, que es muy importante y que los médicos clínicos ya viejitos siempre lo comentan. Nos dicen, no encierren las enfermedades. En todos los lugares a donde haya ventanas, hay que abrirlas para que entre ventilación, el aire, por eso se llama ventilación cruzada, y para que haya iluminación preferentemente natural. Esto nos ayuda, junto con todas estas acciones, a limitar el riesgo de contagio por contacto. Todo esto es por contacto. ¿Sí? Eso quiere decir que alguien puede toser y normalmente por reflejo se tose en la mano. Pero imagínense si no nos laváramos las manos y saludamos a alguien de mano, hola, ¿cómo estás, Benito? ¿No? Y ya le dejamos todos los virus y la baba ahí infectada. ¿Qué nos puede ayudar? Bueno, pues usar gel. Ahorita vamos a ver cómo es que limita el virus, cómo es que inactiva el virus. Y en vez de estornudar en la mano, pues estornudo en el ángulo interno del codo, no abrazo, no beso, no mano, y con esto pues los virus son míos, no se los comparto a nadie. Y además, si nosotros estamos desinfectando constantemente nuestras superficies con cloro, eso es lo que se debe de utilizar, cloro, para la preparación de las cubetas de los compañeros de intendencia, y algunas otras soluciones, que designe la institución para, por ejemplo, los aparatos electrónicos, los escritorios deben de tener un plan de acción, un plan de indicaciones para cada lugar, por zonas críticas, semicríticas y áreas blancas y grises, que se dan en todos los lugares, en todos los inmuebles. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. No, todo bien. Gracias. Vamos al concepto de nueva normalidad. ¿Qué es eso? Esto es un término que anteriormente ya se había ocupado. Se ocupó
fue una expresión en el ámbito financiero que se ocupó durante la crisis económica en el 2008, cuando hubo una crisis hipotecaria en los bancos. Sobre todo fue muy marcado un problema en España con el banco BBVA, no es comercial, pero eso es lo que comenta la historia. Se empezó a utilizar este concepto de nueva normalidad, muy marcado hacia el cambio que se iba a gestar posterior a un desastre o a una contingencia, en ese momento financiera. ¿Qué es la normalidad? La normalidad es una construcción social. Recordemos que nosotros vemos como normal, como personas podemos ver como normal, pues que yo me vista, por ejemplo, de negro si voy a un funeral. Alguien que llegue de rojo con un color fluorescente, eso es algo anormal, ¿no? O se marca como anormal. Entonces, son construcciones o patrones sociales que tenemos cada persona y cada comunidad o bien cada población, que vemos como normal o anormal, según sea el caso. El coronavirus ha venido para cambiar nuestra normalidad y crear otra totalmente nueva. Esto quiere decir nueva normalidad. Después de este año, después de lo que cada uno y hacia afuera estamos viviendo en nuestra sociedad con respecto a cómo se está afrontando el virus y cómo lo estamos afrontando nosotros, nuestras creencias e interpretaciones, es que va a ser a lo mejor nuestro constructo de normalidad en un año. A todos nos ha cambiado de alguna forma. Esta es nuestra nueva normalidad. Entonces, lo reafirmamos, es la expresión que se aplica para describir la realidad que viene posterior a esta pandemia de COVID, en la que tendremos que aprender a convivir con este virus. Esta institución refiere que la situación en que lo habitual u ordinario no es lo mismo que en la situación previa. Eso es a lo que se llama nueva normalidad. Una normalidad diferente a la que conocíamos. Anteriormente no nos atendían con estos cristales en un escritorio simple. La gente no utilizaba cubrebocas, lentes o caretas. No nos sentábamos así, sino que nos sentábamos a esperar el camión pegaditos. No ocupábamos cubrebocas en la calle. Los niños no tenían necesidad de ocupar cubrebocas. Ahora lo tenemos que hacer para cuidarnos nosotros, y si nos cuidamos nosotros podemos cuidar a los demás. Esta foto me encantó. Estos son unos niños de la Sierra de Puebla que fueron a vacunar a su perrito hace unas semanas. Concluyó la semana de vacunación canina y felina. Entonces, bueno, los pequeñitos preciosos llevaban a su perrito hasta con cubrebocas, ¿no? Pero bueno, esto es, nosotros nos cuidamos, sus papitos seguramente hicieron un gran esfuerzo para tener esto, y cuidamos a los seres que amamos, que en este caso pues es el perrito, ¿no? Estas son adaptaciones a nuestra nueva normalidad. Vamos a ver qué es el retorno laboral. ¿Cómo es nuestro retorno laboral ahora que concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia, que está iniciando la nueva normalidad? Si nosotros recordamos la Jornada Nacional de Sana Distancia y este personaje que nos presentó la Dirección de Promoción a la Salud, inició el 23 de marzo y concluyó entre el 30 de mayo del 2020. Lo que se requería en este momento era que durante la fase 3, en que iba a ocurrir el pico de mayor transmisión, que bueno, fue cambiando porque finalmente, aunque haya muchas proyecciones y muchos matemáticos y estadísticos inmiscuidos en el cálculo de lo que puede pasar, finalmente la naturaleza y la pandemia hace lo que quiere hacer. Entonces, a pesar de que se nos fue desplazando, que iba a ser en abril, que después en mayo, que después en junio, en julio, finalmente esto concluyó el 30 de mayo.
Hubo varios acuerdos de los que estamos seguramente enterados todos. Todos estos, que guárdense, que ahora ya salgan, que ahora váyanse a trabajar, son criterios en materia de administración de recursos humanos que dicta la Federación junto con los estados y nuestras autoridades sanitarias en acuerdo con los gobiernos de cada estado. El 27 de marzo se pide que se resguarde el personal vulnerable, sobre todo el personal vulnerable de varias instituciones. A partir de que concluye el 30 de mayo la Jornada Nacional de Sana Distancia, inicia el retorno a la nueva normalidad, ya comentamos, con el ingreso del semáforo de riesgo epidemiológico, el semáforo de riesgo epidemiológico, recordemos que nos va a marcar por semáforo las actividades que podemos hacer y no, con la finalidad de no castigar la economía del país y la gente que puede vivir, por ejemplo, de que ponga su puestecito de quesadillas y que viven al día y, que además estas actividades no pongan en riesgo la integridad de la gente y que limiten o que se puedan limitar con control que haya contagios. Entonces, el 14 y 15 de mayo, la Secretaría de Salud, en acuerdo con la Federación y con otras instituciones, deciden emitir para el día 30 de mayo el término de la jornada de distancia y el retorno a la nueva normalidad. Y para todas las instituciones se emiten guías de continuidad de operación. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que empezar nuevamente a trabajar para que la economía se reactive o continúe en el caso de otras áreas sociales y no se vaya a caer en una recesión o en una crisis que pueda afectar directamente a las vidas. Bueno, la guía de continuidad de operación es un modelo que promueve de manera ordenada el retorno a los servicios de unidades médicas y administrativas en la Administración Pública Federal, en la que estamos inmiscuidos nosotros, instituciones ISSSTE y también UNAM. Bueno, se habló de un plan de regreso seguro en donde se iban a tomar medidas permitidas y no permitidas. ¿Qué se iba a hacer en cada una de estas? En lo relacionado con las medidas de salud pública, con base en el semáforo de riesgos, se iba a emitir alertas de riesgo, alerta máxima, alerta alto riesgo en el caso del anaranjado y riesgo intermedio para el amarillo y bajo riesgo para el verde. Este verde está un poquito raro, pero es el verde del semáforo. Y bueno, ¿qué actividades económicas se iban a activar acorde con el color del semáforo? Actividades esenciales. En alto riesgo anaranjado, pues esenciales y no esenciales, que es lo que estamos viendo ahorita. Que ya necesito ir a cortarme el cabello, bueno, pues ya está abierta la estética, puedes ir, ¿no? Hay algunos estados que ya están en amarillo, tienen bajo o riesgo intermedio más bien, y pues vamos a distar un poquito de tener el color verde todavía, por cómo estamos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la población vulnerable, que ya revisamos quiénes son, se deben de mantener lo más posible todavía, aún en esta fase, en casa. Aunque nos digan, sí, ya puedes salir por quesadillas o ya puedes salir para que respires un poquito y camines alrededor del parque, ¿no? Aquí sí vemos, es un riesgo intermedio, quiere decir que sí resguardo con cuidado, pero pueden salir. Y aquí pues ya no aparecen porque ya es en el color verde que se realizan actividades de manera normal, ¿no? Obviamente recordando que las medidas preventivas. Tenemos las cuestiones del gobierno. En este caso de nuestro semáforo color verde, pues hay actividades esenciales como la atención en salud que no puede parar. Hay muy pocas personas ya ahorita que están bajo resguardo y son principalmente personas
que tienen padecimientos que sí pueden poner en mucho riesgo su salud por un contagio por COVID. Y bueno, esto ya es como en imagen las actividades que nosotros tenemos, Una acorde pregunta, por favor. Diga, perdón. Sí, una pregunta más, Revilla. ¿Eso quiere Sí, decir que dígame. cuando estemos en semáforo verde ya pueden Ujú. regresar todos los alumnos, todos los académicos y podemos regresar ahora sí a lo que era la normalidad? No, no, bueno, sí, Es, con cubrebocas y toda esa cuestión, pero me refiero en cuanto a cupos en salones, en laboratorios, en cuanto al personal. sí, se deben de seguir observando los cuidados de sana distancia, por ejemplo, ¿no? No podemos bajar la guardia y la verdad es que sí distamos mucho de llegar a un semáforo verde ahorita. Sí, se los comento por lo que estamos observando, que ya algunos estados estaban en color amarillo y tuvieron que regresar a naranja y los de naranja rojo por los brotes. Entonces, de repente se confunde un poco el hecho de que nos diga, ya estamos en semáforo amarillo, podemos salir, ¿no? Por ejemplo, hay que permanecer informados. El hecho de que en algún momento, vamos a suponer que mañana nos dijeran semáforo verde, Ajá. debe de emitirse por lo menos con 15 días de anticipación, o eso dicen las guías, por lo menos 15 días antes, un aviso de que, por ejemplo, la UNAM ya va a regresar a sus actividades normales. Se debe de emitir un plan en el que se diga, maestros entran con careta, con cubrebocas, los alumnos entran con careta y con cubrebocas y va a ser un acceso, un solo acceso, la entrada y la salida otro acceso. Ese tipo de medidas que yo les comenté que pusieran mucha atención al principio, del lado derecho, con respecto a las actividades que estaban del lado izquierdo, esas medidas las tenemos que seguir observando hasta el semáforo verde. Entonces, muy seguramente, si en algún momento nos dicen regresamos a semáforo verde, ya el riesgo es muy bajo. Nos van a estar bombardeando diciéndonos, no se les olvide cubrebocas, gel, lavado de manos, distancia social, no besos, no abrazos. Es básicamente relacionado con el inicio, la reapertura o la reinstalación de actividades, más que relacionado con ya todo sin cubrebocas, sin cuidados. No sé si con eso esté dándole respuesta a su pregunta. Es que, bueno, sí, o sea, entiendo que vamos a tener que seguir con las medidas, me queda Así claro, pero es. me preocupa la Ujú, cuestión cupo, porque yo en un aula pues voy a ujú. tener 60 alumnos, entonces realmente no se va a cubrir esa distancia de 1.5 metros. Sí, por supuesto. Sí, eso es algo muy, muy complicado de ver. De hecho, para ustedes debe de ser muy, muy frustrante el hecho de que un día les digan, mañana iniciamos clases y después digan, no, siempre ya no. Creo que eso ha pasado como 3 o 4 veces. Es justo por esa situación, porque yo creo que ninguna autoridad va a poner este bajo riesgo en una balanza muy abajo. Claro. Por supuesto que mientras el virus esté circulando, eso quiere decir, mientras no haya una adecuada, se le llama protección, o sea, que no tengamos los suficientes anticuerpos, ya haya sido, o defensas en el organismo, ya haya sido por vacuna, o que no contemos con un medicamento que nos diga, si te enfermas, te doy esto, y pasa a ser una simple consulta de consultorio. No podemos poner tan en bajo riesgo este semáforo verde. Así Sí, es. gracias. Y muy seguramente se tendrían que adaptar las clases aún todavía en este semáforo. Si ustedes recuerdan, en China pasó algo similar, ¿no? A lo que usted me pregunta. Fueron los pequeñines a clase y de repente se vio por ahí un rebrote. Entonces, es algo muy delicado. Puede decirnos aquí, sí, podemos asistir a clases y actividades, entre comillas, normales, pero no lo van a poder ser mientras exista, como aquí lo dice el semáforo, un riesgo, aunque sea mínimo. Debe de haber un plan, muy seguramente van a ser clases como
Presenciales sí, pero muy probablemente terciadas. Es un ejemplo, me estoy adelantando. Ujú. Porque Sí, se muy bien. tienen que continuar las medidas preventivas. Sí, Así gracias. es. De nada. ¿Podemos continuar? Sí. Yo tengo una pregunta Dígame, Jorge. en relación con lo que estaba hablando ahora. Sí. ¿Qué pasa con el personal, con las personas de alto riesgo en semáforo verde? Estos que tienen comorbilidades o que son mayores de 65, esto regresa porque eso hay que planearlo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Mire, ahorita el plan según las guías que estamos nosotros recibiendo, por ejemplo, para nuestros propios trabajadores, es el regreso paulatino, incluyendo las personas con riesgo, con factores de riesgo. Eso es necesario porque si podemos contar con nuestras medidas preventivas, de las cuales, bueno, todos los conocemos, el uso de cubrebocas, sumando a la careta, sumando el lavado de manos, todas estas medidas con las que constantemente nos están bombardeando, eso quiere decir que tenemos cierta seguridad de regresar en un semáforo verde, en el que es un menor riesgo de contagio, aunque sí lo puede haber, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con influenza. Cuando surgió la influenza hubo cantidad de casos, todo el mundo se enfermaba. Actualmente la población se enferma menos porque ya hay una vacuna que nos estuvieron administrando y que nos confirió protección al organismo. Va a pasar lo mismo con COVID. El asunto es que mientras volvemos a lo mismo que les comentaba, mientras siga habiendo un riesgo, aunque sea bajo, nos tenemos que seguir cuidando y continuar en nuestra nueva normalidad con este extremo de medidas preventivas para que aunque yo sea, por ejemplo, hipertensa, tenga la seguridad de mantenerme protegido. Otra línea de esta estrategia marca el extremo cuidado de las personas vulnerables, la atención en salud de las personas vulnerables. Muy seguramente, si alguno de ustedes padece de alguna enfermedad y estuvo en resguardo y fue al ISSSTE y le dieron su carta o formato de vulnerabilidad, está guardado en su casa. Así fue con nosotros también y ahorita ya nos están pidiendo, ¿sabes qué? Los criterios que te hacen vulnerable solo si superan, por ejemplo, en el asma, si te dan crisis diario. Si no tienes crisis diario y tu asma es leve, entonces puedes regresar a trabajar porque bajo esos criterios clínicos y científicamente aprobados, tú tienes un riesgo bajo que se puede semejar a muy mínimo de complicarte si te contagias. Si te descompensas y al rato tienes problemas para respirar por el asma y te contagias, entonces eso ya se vuelve un riesgo elevado. No sé si me estoy explicando. Eso está pasando actualmente. De hecho, todas las personas que estaban en confinamiento, que están regresando porque ya están controladas. Las personas que no están controladas todavía permanecen en casa porque nos encontramos, les reitero, en semáforo anaranjado. Más sin embargo, conforme esto vaya pasando y el virus se vaya haciendo de un contagio más lento hasta que lleguemos al semáforo verde, las personas con factores vulnerables van a poder salir, aunque corren un mínimo riesgo de complicarse, porque todos nos podemos contagiar, pero de complicarse según su afección. Mi pregunta es si estoy contestando su pregunta. Sí, un poco lo digo porque si esto va a seguir aplicando, porque sigue habiendo un riesgo particularmente para estas personas, sobre todo en razón de la edad, tenemos que ver cómo vamos a organizar eso y no podemos Sí, claro. hacer señal de anticipación. Sí, claro, Jorge.
Mire, todos, no sé si ustedes, tengo entendido que también la UNAM, nosotros estamos recibiendo constantemente guías que emiten primero la Secretaría de Salud a nivel federal y cada institución las adopta a las necesidades que tiene y a sus planes de trabajo para adaptarlas a su personal y a sus condiciones generales de trabajo. En el caso de la UNAM debe de ser lo mismo. Se les debe de emitir a ustedes alguna guía o documentos en el que se exponga o se diga el personal que esté enfermo, que padezca además de una enfermedad como diabetes, hipertensión, cáncer, debe de acudir a sus servicios de salud y el médico clínico que le atienda le va a decir, tú sí puedes regresar, tú no puedes regresar. Y eso poco a poco se tiene que ir de cierta manera haciendo algo, ¿cómo le puedo decir? Como habitual. O sea, una persona que va a sus servicios de salud porque se siente mal, le atienden. En ese momento le van a decir, te extiendo la licencia médica porque estás enfermo. Entonces debe de ser lo mismo para el protocolo de atención que tienen ustedes. No sé si me estoy explicando. Sí, muchas gracias. Ok, Jorge. Muy bien, gracias. ¿Podemos continuar? Por mi parte, sí, claro, gracias. Gracias, Jorge. Sí. Ok. Bueno, entonces, de manera rápida vamos a revisar cuáles son las actividades que se vinculan con los colores del semáforo que se pueden aperturar. Comida, servicios de vigilancia, servicios de salud. Las actividades, por ejemplo, de minería y fabricación de transportes que aportan dinero al país. Las actividades de tipo deportivo, los lugares a donde se realiza actividad al aire libre, esos están un poquito limitados. Aquí dice un aforo del 30% cuando pasan al semáforo naranja, ¿no? Durante el semáforo naranja vemos que todas estas actividades que nosotros sabemos por parte de las noticias que nos dan cada semana están abiertas también con cierto aforo y con unas medidas muy restrictivas y muy exigentes que les está pidiendo la Secretaría de Salud a los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Entreguen sus cubiertos envueltos en plástico, envueltos en papel o en cartón. En tiendas departamentales y centros comerciales la gente no entra sin uso de cubrebocas, sin que le midan la temperatura y sin que le pongan gel en las manos. En los hoteles es lo mismo. A ellos se les está exigiendo una norma de sanitización. Se les está supervisando que estén sanitizados y que tengan un criterio que se llama hotel seguro, si no mal recuerdo. Entonces, está habiendo una observación muy importante para todas estas actividades con la finalidad de que la gente que vive de todo esto en sus actividades económicas pueda seguir funcionando y pueda seguir aportando dinero a la economía. Y bueno, con base en todo esto, la gente pues también consume, ellos ganan y pues la economía no se castiga tanto. Y bueno, esto es algo a lo que todavía el Estado de México no llega, pero hay algunas actividades que están aquí como cines, teatros, museos, servicios religiosos, eventos deportivos que ya hemos visto en semáforo naranja, que son necesarios por la cantidad de tiempo que llevamos en resguardo y porque también la gente que vive de ello necesita comer. Entonces, con mucho cuidado se están limitando actividades, se está aportando mucho dinero para estar haciendo, por ejemplo, en los eventos deportivos, pruebas a los deportistas, a los futbolistas, por ejemplo, para asegurarse que no estén contagiados, ¿no? Que por ahí de repente uno que otro sale, lo guardan y pues regresan nuevamente.
Y estas son las actividades que ya tendríamos que tener. Aquí dice sin restricción de aforo, entre comillas, actividades educativas. Aquí está lo que me preguntaban. Entre comillas, observando siempre en todo momento. Aquí dice todas las actividades en estricto apego a las medidas. Y debe de haber ya un protocolo que les hagan llegar para que estas actividades, sobre todo las educativas, se les dicte o se les dé la indicación de cuántos estudiantes recibir, por ejemplo. Bueno, esto lo tenemos que ver, no es algo médico, es algo que tenemos que conocer. ¿Cuál es la vía y mecanismo de transmisión del coronavirus? Cada vez que nosotros respiramos, hablamos, cantamos, expulsamos saliva. En este momento en el que mucha gente está infectada, puede estar infectada sin saberlo y sin tener síntomas, o estar en un periodo previo al inicio de síntomas, ya infectada y tose o estornuda y chispas, ¿no? Ahí van los coronavirus. Y lo que yo les decía, si en vez de ocupar el ángulo interno del codo, ocupa la mano, pues además ya contaminó su manija, por ejemplo, ¿no? O ya contaminó la carita de la persona que tiene enfrente. Estas gotitas se llaman flush, que son gotículas respiratorias, pequeñas gotas que se transmiten de persona a persona por un contacto cercano o estrecho, si yo doy la mano, cuando hay menos de 1 metro de acercamiento entre ellos. Y cuando un individuo infectado se expone a las gotículas que expulsa y, un individuo que está sano se expone a estas gotículas cuando tosemos, estornudamos o hablamos o nos acercamos demasiado. ¿Cuál es la vía de entrada del virus a nuestro organismo? La nariz, la boca y los ojos o la conjuntiva. Por eso es que actualmente mucha gente utiliza también además lentes de plástico o careta por esta situación, ¿sí? Y está en controversia, está en muchas pruebas aún todavía una vía aérea. La única vía aérea comprobada es durante los procedimientos que generan gotas más pequeñas tipo aerosol, como si fuera un spray. Esto básicamente es cuando se toman muestras, que es lo más común. Aquí sí se generan aerosoles y aquí sí es cuando vemos a la gente totalmente cubierta, protegida, porque esto sí tiene mucho riesgo de generar una infección en las personas que están tomando una muestra. ¿Por qué utilizar lentes o careta? Son en realidad medidas adicionales, opcionales para la población en general, pero sí necesaria en los medios hospitalarios y de preparación de servicios de alimento, por ejemplo, como lo que vemos en esta imagen. Cuando nosotros tosemos, estornudamos, cantamos o hablamos alto, se expulsan muchas gotas que pueden contener virus. Si nosotros traemos cubrebocas y lente, limitamos. Si nosotros estamos enfermos y utilizamos cubrebocas, lo limitamos. Si traemos careta, bueno, esto es un vehículo, una barrera adicional para limitar que esta saliva me llegue a la cara. ¿Sí? Con los lentes me protejo mis ojos, las conjuntivas, pero si además yo estoy en un medio hospitalario cuidando pacientes con COVID, necesito cubrebocas de alta eficiencia, lentes, careta, guantes, bata, botas, gorro. ¿Sí? Pero si yo estoy en la calle, en un medio abierto, estoy en un parque caminando, mi careta es una medida adicional para mi propio cuidado. Mis lentes es una medida adicional para mi propio cuidado. Y para que, por ejemplo, si alguien que no trae cubrebocas estornuda o tose, no me salte la saliva a mi cara. Y mi cubrebocas pueda ser ocupado como una barrera y yo mismo, si estoy enfermo, no está repartiendo este virus. Y lo mismo, hemos observado estas caretitas muy simpáticas que se ocupan a través de una gorra, que se adaptan en una gorra y pues
la gente está haciendo lo posible también por cuidarse. ¿Cómo limitamos el riesgo de COVID? Nuestras medidas esenciales. Ya lo checamos, lavarse las manos, evitar saludo de beso, abrazo, mano, utilizar desinfectante, cubrir nariz, boca, al toser, estornudar y desinfectar con cloro las superficies. Y bueno, este fue una infografía que envió la Secretaría de Salud, en donde nos dice, acuérdate que si vas a estornudar, hazlo en el ángulo interno del codo, nunca en las manos. Y si te tienes que sonar, desecha tu pañuelo y después de esto, lávate las manos con agua y jabón. Esta es la higiene de manos. La higiene de manos se divide en lavarse las manos con agua y jabón o desinfección con alcohol gel. Básicamente, si ustedes observan, son exactamente los mismos pasos, solo que en el lavado de manos ocupamos agua y jabón y en la desinfección ocupamos alcohol gel al 70% o alguna otra solución desinfectante que esté indicada para poder ser efectiva en la inactivación de los virus. Esto es de la Organización Mundial de la Salud y está ampliamente difundido en todas las instituciones de salud y no es ajeno a la población. Entonces, esta es la correcta técnica de lavado de manos. Así es como se debe de realizar. Al principio cuesta trabajo porque se queda uno así como que, ¿qué paso sigue? Pero después ya se hace en automático y es lo que está comprobado que realmente puede quitar todos los bichos de nuestras manos. Doctora, ¿Por doctora, qué utilizar jabón? ¿Sí? Dígame. doctora, hay una pregunta del Sí. doctor Luis. Doctor Sí. Luis, adelante. Gracias, doctora Diana. Doctora, muy buenas tardes ya. Hola, ¿qué tal, doctor? Dígame, sí, buenos Mire, días. nada más una consulta y si nos pudiera ayudar a reafirmar una información. Sí. Hemos visto que últimamente en esta parte que comentaba del uso de las caretas, que mucha gente está omitiendo el uso del cubrebocas por un uso de la careta, ¿no? Ponen la careta y no utilizan el cubrebocas. Entonces, así es. aún a pesar de que existiese un equipo de protección personal para el uso de la careta, nada más nos ayude a rectificar la información, el uso de cubrebocas pues, es elemental sobre la careta y como usted mencionaba, la careta viene a sumar como un elemento adicional a la protección. Nada más si nos pudiera confirmar la información, doctora. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, doctor Luis, así es. En efecto, el uso de la careta es un elemento adicional. Se suma a la protección que nos está confiriendo el uso de cubrebocas o que nosotros estamos confiriendo, porque en realidad así es, al usar el cubrebocas. Entonces, si yo aparte me pongo la careta, es una medida extra para poderme proteger allí sí yo de que alguien me tosa o estornuda o de las gotículas que pueden salir de su boca o de su nariz utilizando la careta, que de hecho está en un poquito de controversia porque pues nada más nos protege si la proyección es de manera horizontal. Pero si nosotros tosemos, estornudamos y solamente, que es lo que comentaba el doctor, y solamente traemos la careta, todo esto, permanecemos en el mismo lugar y muy cerca, a menos de 1,5 metros, todo esto que está estornudando la persona va a entrar por aquí abajo, ¿sí? Entonces, volvemos nuevamente y gracias por la observación del doctor. Esto es un elemento adicional. Lo que realmente nos está protegiendo es el cubrebocas. Y en ese momento, la sana distancia, permanecer a más de 1 metro, no acercarnos de más a la gente. Y los lentes, pues nos ayudan en el hecho de lo que les comentaba, igual de evitar una entrada del virus por las conjuntivas. Doctor, no sé si esté bien hecha la observación, si ya esté Sí, claro doctora. para todos. Agradecido por la información, todo claro, muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Doctora, tenemos otra Dígame. pregunta del licenciado Héctor. Claro que sí. Sí.
Sí, buenas tardes, doctora. Gracias por la información que nos ha dado hasta el momento. Un poco con respecto a esto que menciona de la careta. Bien se sabe que estos equipos son sobre todo de uso intrahospitalario. Ajá. Entonces, la gente de manera común o de manera cotidiana ya ha estado haciendo uso de este tipo de equipos. Como menciona el doctor Luis Rubén, obviamente muchas veces esto no sustituye de ninguna manera el cubrebocas. Entonces, ¿es necesario traer, o sea, de manera cotidiana o en este caso en una escuela, en una institución educativa, traer careta? Si nosotros mantenemos el uso adecuado del cubrebocas y la sana distancia y los aforos, se requiere todo este equipo de protección personal que además requiere un manejo también especial para la desinfección y muchas veces la gente peca de confianza al traer este tipo de equipamientos, ¿no? Hasta el uso de los mismos guantes y piensan que no se van a contagiar por usarlos y simplemente no hacen el manejo adecuado y terminan siendo una vía de transmisión. ¿Se requiere al interior de una institución educativa? Mire, Héctor, en efecto, este tipo de medidas de protección o de barrera nos pueden dar en algún momento para la gente que puede estar poco informada una falsa sensación de seguridad. Finalmente, el hecho de traer la careta a mí me puede estar confiriendo una percepción de seguridad. Ah, pues con esto ya no me voy a contagiar, ¿no? O es una medida adicional para no contagiarme. En realidad es eso. Son medidas extras que nos permiten sentirnos seguros o sí de alguna manera evitar que estemos en contacto con las gotitas de flush, que ya ahora ya sabemos cómo se llama la saliva, que sale proyectada en un estornudo o al toser. Lo que va a hacer esto es limitar, sumar, digamos, un cierto porcentaje, si se usa adecuadamente, el hecho de que alguien me salpique a la cara o a los ojos. Pero no le va a servir a una persona que la utilice sin utilizar cubrebocas y que además esta sea muy corta o sea muy cerrada de la carita, que no cubra de manera adecuada. ¿Sí? Ahora, en el medio escolar, puede ser una medida que ayude, como todas las anteriores, las que ya mencionamos, siempre y cuando se utilice correctamente. Por eso es que bueno, más adelantito vamos a ver que es necesario e imprescindible que tanto el personal como los alumnos estén invadidos siempre de este tipo de pláticas, en el que se les diga, debes de utilizar el cubrebocas así, debes de utilizar la careta así, te tienes que lavar las manos así, antes, durante y después de esto, de que hagas esto, ¿no? Como cuando nos dicen, te tienes que lavar las manos antes, después de ir al baño. Y eso así como que ya nos lo aprendimos, ¿no? Ya nos lavamos las manos después de ir al baño. Ahora es así, te pones el cubrebocas correctamente, te pones la careta correctamente y eso puede ser una medida adicional que ayude, por ejemplo, a los alumnos a mantenerse con cierta distancia y con todas las demás medidas preventivas limitados de cierto riesgo de contagio. Más sin embargo, no son la panacea. No porque me la ponga me voy a dejar de contagiar, sobre todo si no la uso correctamente. Debe también de existir, y esa es otra situación, momentos para tomar agua, momentos para tomar alimento, y todo eso conlleva el cuidado de las manos, de lo que toco y dejo de tocar. ¿Sí? Entonces, en realidad, el principal elemento que nos puede ayudar, con lo que nosotros ayudamos también a limitar es el contagio, es el cubrebocas y si nos sentimos más protegidos, los lentes. Y si queremos utilizar la careta, sí, pero pues no por el hecho de tener la careta, eso nos va a limitar de no contagiarnos. Reitero, si no lo hacemos de manera correcta y si no lo ocupamos en donde lo tenemos que usar. No sé si me estoy explicando, Héctor. Sí, doctora, muchas gracias. Para servirle.
Vimos el de las medidas preventivas, la higiene de manos. Vamos a ver por qué es que nos piden tanto que nos lavemos las manos y que nos desinfectemos las manos. No me gusta mucho la bioquímica, de hecho me costó mucho trabajo en la carrera, pero sí les comento lo siguiente. El virus, el coronavirus, una de las capas que lo protegen por fuera es una capa de grasa. Y bueno, aquí vemos las proteínitas, pero principalmente lo que nos ayuda a saber por qué jabón y agua lo inactivan y lo deshacen es por la capa de grasa que tiene afuera. El jabón está diseñado para barrer la grasa de las superficies que está lavando, en este caso de las manos. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo me lavo con jabón de barra, con que el principal y el más conveniente es el jabón líquido, sin menospreciar el de barra porque también hace su trabajo? Lo que hago cuando me froto las manos al lavarme con agua y jabón o cuando me desinfecto las manos con gel, como ya lo vimos en el recuadro de la OMS, en el proceso de la OMS, lo que estoy haciendo es quitarle al coronavirus la protección de grasa que le ayuda a mantenerse íntegro. Entonces, cuando yo rompo esta capa de grasa con el jabón o el gel, que principalmente aprendamos que es jabón, y esto solamente cuando, perdón, el gel, solo cuando no tengamos a la mano jabón y agua. Entonces, al romper su estructura, cuando yo jalo la grasa, cuando me lavo mis manitas, pues lo inactivo. Entonces, tan simple, mantengamos las medidas de higiene, principalmente lavado de manos, para poder barrer al virus. Vamos con el cubrebocas. ¿Cuál es la finalidad del uso de cubrebocas? Ser una barrera para que no estemos expulsando saliva con virus si es que estamos contagiados y aún no lo sabemos. La finalidad del uso de cubrebocas es prevenir que un individuo infectado transmita virus a otros y brindar protección a una persona sana contra la infección. Aquí estamos viendo a una mamá con su niño y al coronavirus aquí haciendo berrinche porque no puede pasar a la nariz o a la boca de esta persona. Ahora, algunas generalidades sobre ellos es que también se les llaman mascarillas y me parece que en España les llaman barbijos. Usar la mascarilla no basta, ahí va algo que me preguntaban, usar la mascarilla por sí sola o el cubrebocas no basta para lograr un grado suficiente de protección o control. Para eso es preciso adoptar otras medidas personales y comunitarias de prevención. Medidas personales, si quiero me pongo mi careta, si quiero me pongo mis lentes. Si yo estoy informado, me mantengo a distancia, que son ya actividades de tipo comunitaria, me mantengo a distancia de la gente, me desinfecto mis manos con gel, cuando me subo al transporte, cuando me baje, me vuelvo a desinfectar mis manos. Algo muy importante es que no se puede utilizar en menores de 2 años por riesgo de asfixia. No siempre podemos estar observando a los pequeñitos y en cualquier segundo pueden ocurrir accidentes, por ejemplo, una asfixia por el uso de un cubrebocas que para ellos no está indicado. Personas que tengan alguna enfermedad o dificultad para respirar, porque se puede disminuir la eficiencia con la que están respirando. Personas que estén inconscientes, que estén incapacitadas, que tengan algún problema que les esté impidiendo respirar de manera correcta o que no tengan la capacidad de quitarse el cubrebocas sin recibir ayuda, porque no sabemos en qué momento y esto les puede estar afectando sin darnos cuenta. Tipos de cubrebocas. Se resumen en mascarillas o cubrebocas médicos y mascarillas higiénicas o de tela. Así lo define la Organización Mundial de la Salud. De estos, pues ya conocemos todos, nos hemos vuelto expertos, todos lo sabemos. El quirúrgico, que puede ser simple, que puede ser de doble capa o que puede ser de 3 capas, como es el que nos promueven constantemente
en la televisión, en los medios y en el mismo medio hospitalario. Este es el de mayor uso. El cubrebocas N95 o NK95, que la única diferencia entre ambos es que uno está aprobado por una federación que se llama NIOSH, que aprueba que en efecto sí tenga una alta eficiencia para no permitir que pasen virus y bacterias y que a la vez tampoco salgan. Es la única diferencia entre ellos, pero se puede equiparar al uso que le damos al quirúrgico. Sin embargo, estos, volvemos a lo mismo, son de uso médico. La gente que los pueda comprar o utilizar afuera en la población en general, que no sean médicos, está bien. Son un poquito más caros, sobre todo estos son carísimos, ahorita se han encarecido mucho. Pueden hacerlo porque volvemos a lo mismo, cada quien tenemos una percepción de seguridad que pues yo lo puedo pagar y mejor me lo pongo, ¿no? Aunque el indicado es este de 3 capas y si yo puedo comprar un buen cubrebocas o elaborar un buen cubrebocas de tela de 3 capas, viene haciendo exactamente lo mismo que esto. Pero si yo soy médico en actividades y funciones médicas, este de tela no me va a servir igual que este. Para eso está diseñado este médico. Sin embargo, si yo me subo al transporte o estoy en alguna actividad al aire libre en el que tenga que utilizar cubrebocas, este me sirve. Este es para niños, ¿no? Son algunos diseños para niños. Y se le llama de tela o mascarilla higiénica. Y algunos ejemplos de los cubrebocas que se les llama de alta eficiencia, o esos que ven como de conchitas y muy gruesos. ¿Cómo se ocupan y para qué? No tiene mucho caso que yo los ocupe afuera cuando salgo, por ejemplo, al PAN, porque no estoy ahí expuesta a fluidos corporales, no estoy en cirugías y procedimientos con pacientes sospechosos o confirmados de COVID, no estoy en un parto con una mujer que esté como sospechosa de COVID o con COVID recibiendo a un bebé que probablemente tenga COVID, no estoy en exposición a aerosoles tomando muestras. Esto es algo que me gustaría que quede bien claro. Estos cubrebocas que de por sí están escasos, hay que permitirle al personal de salud, a los químicos, a los dentistas, a los médicos, a las enfermeras, que se queden mejor para ellos. Si yo tengo para pagarlo y lo pido por Mercado Libre o los pago donde yo los consiga, ok, los puedo usar. Es mi propia percepción de mi seguridad o de mi propia percepción de prevención. Adelante. Pero este es en realidad el adecuado uso de este tipo de cubrebocas. Ahora, las mascarillas higiénicas no médicas o de tela normalmente están elaborados con materiales como polipropileno, con lona o con mezclilla, o normalmente con lona, yo los he visto elaborados con lona. Son cubrebocas que si yo los elaboro con 3 capas, son muy eficientes y me pueden ayudar también a controlar a disminuir el riesgo de contagio de COVID. Recordando que no por el hecho de que lo traiga, ya no me contagio. Todos los cubrebocas confieren un porcentaje de efectividad para no contagiarme. Pero sobre todo, algo que me gustaría que quedara claro es que si yo me lo pongo, es para no expulsar saliva cuando toso, canto, hablo o estornudo a la persona que está enfrente. Entonces, si yo estuviera contagiada el día de hoy y no lo supiera o no tuviera síntomas y me pongo el cubrebocas y salgo a la calle, ya no contagié al que pasó enfrente de mí. Y si el que pasó enfrente de mí también se pone su cubrebocas, pues ya fuimos 2, que yo no le estoy pasando virus, él no se contagia. Y si él estuviera enfermo, no me contagia a mí. Quiero que quede eso bien claro, ¿sale? Entonces, estas son las principales telas con las que se confecciona el cubrebocas. Hay otras telas muy bonitas,
cubrebocas muy alusivos a las fiestas patrias, ahora para Día de Muertos, con calaveritas y todo eso. Escojan uno al que si ustedes lo tocan y sienten que se le desliza adentro, sí pueden percibir 3 capas. Yo me acabo de comprar uno de calaveritas que tiene 3 capas y aparte el diseño. Entonces está gruesito, se puede utilizar si yo ando afuera en la calle, ¿sale? Si voy por mi súper, si voy a realizar cualquier otra actividad. Si aparte me pongo mis lentes, yo utilizo lentes aéreos, lentes para corregir vista, y me pongo mi careta aparte, pues es una medida adicional que me está confiriendo protección y seguridad. ¿De acuerdo? ¿Dónde se utiliza este cubrebocas? En espacios abiertos y cerrados. Puede ser si me siento un ratito a leer en el parque, en la banca, mi libro preferido. En las tiendas de abarrotes, en los centros comerciales, en los centros de trabajo también se puede hacer, en entornos cerrados, que bueno, son centros de trabajo, tiendas, y en el transporte. ¿Sale? Siempre y cuando el otro también lo use, yo lo utilice de manera correcta. Volvemos a lo mismo, es una sinergia, es una suma de actividades preventivas. ¿Cómo lo coloco, cómo lo uso y cómo lo retiro de manera correcta? Lo que se debe de hacer primero es lavarse las manos o desinfectarse las manos. Yo, por ejemplo, les comparto, traigo una botellita de gel alcoholado siempre junto a mí, en todos lados. En mi casa hay, en mi trabajo hay, en todos lados la traigo. Me pongo mi gel, hago mi técnica de la OMS y ya me desinfecté mis manos. Tomo mi cubrebocas, tengo que revisarlo. Del lado de donde estén las costuras, a donde se unen los resortes, ese lado va hacia mi cara. Le tomo los resortitos y me los pongo detrás de las orejas, lo ajusto a mi nariz, lo ajusto a mi barba, a mi barbilla. No se debe de hacer justo como esto que está aquí, no debemos de estarlo toqueteando. Solamente de arriba donde se ajusta el alambrito, donde nos vamos a ajustar lo de la nariz y traemos lentes, es de donde lo tocamos cuando previamente ya sabemos que nos lavamos las manos. Si yo tengo la necesidad de toser o estornudar, ocupo mi ángulo interno del codo, aunque traiga el cubrebocas. ¿De acuerdo? Porque recordemos que sea tela o sea alta eficiencia, de todos modos tiene un nivel de filtrado que va a permitir que pueda salir mi saliva o pequeñas partículas y no sabemos si en alguna de esas pues ya le dimos al natural que iba pasando, ¿no? ¿Cómo se quita? Se recomienda volverse a desinfectar las manos y se retira sujetando los resortitos con ambas manos. Se destruye. ¿Por qué se destruye? Porque mucha gente de repente son bárbaros, son muy creativos, los andan recogiendo, reciclando y los ofrecen nuevamente en venta. Entonces hay que destruirlos. Los que son, por ejemplo, de un solo uso, los que son de tela, pues de antemano sabemos que los podemos lavar con agua y jabón, porque ya vimos que el coronavirus se destruye con agua y jabón. Los pueden dejar un rato en alguna solución, por ejemplo, en una solución de jabón o en una solución muy diluida si son blancos o si son de un color que no se quite, muy diluida de cloro o muy diluida de pino, para poderlos así como desinfectar y luego ya los lavamos de tal forma que evitemos que los residuos de jabón o de esas sustancias para desinfectar nos vayan a dañar nuestra cara. Mucho cuidado con eso. Y si no, recordando que el simple jabón y agua y buen lavado nos permiten barrer al coronavirus. Aquí está otro ejemplo de cómo quitarse la mascarilla. Mucho ojo de utilizarlo en nariz y hasta la barba, recorrerlo. Algunas personitas que les queda largo el resorte se pueden hacer un nudito en los resortes para que les ajuste bien a la cara. No traerlo debajo porque eso es una barbaridad. De todos modos estamos respirando todos los virus, ¿no? Se toman de ambas tiras y para quitarlo hay que doblarlo, ¿sale?
hay que doblarlo, bueno, eso es para retirarlo. Lo tomamos de ambas, que fue lo que les dije en la diapositiva anterior. Se toman los resortitos, lo doblamos por atrás, no por el frente, porque el frente ya estuvo en contacto con chorromil bichos, entre ellos coronavirus. Exacto. Entonces, ¿cómo? ¿Alguna pregunta? Entre ellos el coronavirus. Entonces, por la parte interna se toma y si es desechable, lo destruyo con unas tijeritas que después le paso algún trapito con gel o con alcohol y lo destruyo totalmente para que no lo reutilicen y nuevamente me lavo las manos. Mientras yo tenga el cubrebocas, hay que evitar, hay que hacer consciente estarlo toqueteando. Hay mucha gente que lo trae y se lo está tocando, se está picando la nariz a través del cubrebocas. Eso no se hace porque lo que tenemos en las manos, acuérdense, si yo ya toqué una manija y esa manija ya la había tocado a alguien que está infectado, pues ya me llevé todos los virus al cubrebocas y ahí los estoy respirando, ¿sí? No tocarse los ojos, no tocarse la nariz ni la boca. Y esto aplica también después de quitarse el cubrebocas. Me vuelvo a lavar mis manitas y entonces sí, ¿sale? Esto es algo que me gusta mucho porque en efecto el cubrebocas la usamos para proteger a los demás. ¿Sí? Aquí está otro ejemplo del uso correcto. No es para detener la papada, no es diadema y no se utiliza, no es solamente cubrebocas para cubrir la boca. Se debe de cubrir nariz y boca. Y cuando yo porto un cubrebocas estoy protegiendo a los demás por si hay algún virus. Y tratemos de utilizar los cubrebocas para la función que son, como ya se los presenté anteriormente. Voy a ver al final a ver si puedo ponerles un videito. Rápidamente revisamos las recomendaciones para un retorno laboral seguro. Quedarse en casa si presentamos síntomas de enfermedad respiratoria. Ahorita se nos puede juntar influenza o COVID. Por cierto, la vacuna de influenza es probable que llegue al ISSSTE en la primera semana de noviembre para que se vayan a vacunar. Hay un protocolo total de medidas preventivas para el acceso y para la aplicación de la vacuna, sobre todo si tenemos enfermedades crónicas o si somos mayores de 60 o si somos menores de 5 años, para quienes tengan bebitos. Si al cuadro respiratorio ya no nada más es una simple gripita, si además se añade dificultad para respirar, eso es un signo inequívoco de que necesitamos atención en servicios de salud y dependiendo de la gravedad hasta urgencias. Seguir en el cumplimiento de las medidas, lavado de manos, estornudo de etiqueta, no tener un contacto físico estrecho, desinfectar nuestros utensilios comunes, manijas, equipos de cómputo, que es con lo que trabajamos actualmente. Y bueno, aquí nada más enfatizar, utilizar cubrebocas ahorita es un requisito para los espacios abiertos. Y no automedicarse, porque ya sabemos que hay algunos medicamentos que en vez de ayudarnos, están complicando los cuadros, sobre todo de COVID. Entonces, no estábamos tan mal y nos ponen algo que no esté autorizado, pues nos van a terminar de dar en la torre. Les comento eso porque desafortunadamente tuve un ejemplo de ello en la familia. Entonces, les comparto esa dolorosa experiencia. Eviten automedicarse, ¿sale? Mantener la distancia, por ahí algunas literaturas o evidencias científicas refieren que hasta 1,80 m, ¿no? Entre 1,5 m es como lo estandarizado ya para mantenernos atrás de otras personas. Se sugiere hacer marcas en el piso. Ahorita vamos a ver más adelante algunos ejemplos en imagen. Utilizar el cubrebocas de manera correcta como ya vimos. Y aquí señalo con esta flechita. Si es
de nuestra necesidad y para sentirnos más protegidos, sumamos además el uso de careta o el uso de lentes. Lavado de manos con agua y jabón o desinfección con gel, no tocarse la cara, toser o estornudar en el ángulo derecho. Ahora, algunas recomendaciones que se dan para el retorno laboral es utilizar los filtros de seguridad, que como es ¿no? Que entramos y nos toman la temperatura, nos piden que portemos cubrebocas y nos preguntan si tenemos síntomas. En todas las instituciones a las que vayamos, centros comerciales, restaurantes, todo, está ya marcado así. Acceso, acceso, entrada y salida. Todos. Porque eso nos permite también no hacer, no aglomerarse, que la gente no se aglomere. No compartir utensilios personales. Ah, está bien rico tu café, a ver, déjame probarlo, ¿no? Sí, mira, tú prueba mi desayuno, está bien sabroso. Eso no. Hay que evitar hasta donde podamos el uso de joyería y corbatas, porque pueden fungir como algo que se llama fomite, es un mecanismo a través del cual el virus se sienta, y nosotros hemos sabido por literatura que puede permanecer en superficies inanimadas como una manija o una mesa o un teclado hasta por 9 horas. Entonces, bueno, en este caso la corbata o la joyería vienen siendo superficies inanimadas que pueden transportar al virus de un lugar a otro, sobre todo en el transporte público. Bueno, que es en todos lados, pero hay lugares a donde puede ser un poco más. De repente en el transporte público se sube gente que no ocupa cubrebocas, que también aunque nos cueste mucho trabajo, evitemos criticar eso o que nos moleste o que nos enardezca o nos enoje, porque no sabemos las necesidades particulares de cada persona para no usarla. Unos porque les vale, otros porque no creen, pero mucha gente no los puede comprar o algo pasa, ¿no? Entonces, mejor ocupémonos de cuidarnos nosotros. Otra de las estrategias es promocionar la salud, que son actividades de capacitación como lo que ya les comentaba. Todo mundo nos tenemos que estar capacitando, informando responsablemente. A veces no nada más en las capacitaciones debemos de recibir información. También de parte nuestra debemos hacer el hábito de abrir un día el periódico, de ver las noticias, de entrar al internet y revisar las noticias nuevas de COVID, ¿no? O sea, hay que estarnos constantemente informando. Esto está avanzando y cambia de un momento a otro, y lo que fue hace 3 meses ahora ya no es, ¿no? Nuevamente, la ventilación que les comentaba, el lavado de manos, que ya vimos su importancia. Algunas recomendaciones, por ejemplo, para las oficinas, son agilizar los ingresos, ya vimos, una entrada, una salida, agilizar los datos de consulta, de alguna forma, no sé, a lo mejor enviarlos ya por internet, agilizar algunos procesos por internet, que es lo que han estado realizando algunas instituciones, como la Secretaría de Hacienda y el INAI para consulta de datos abiertos o cerrados. Se atiende vía, o la Conducef, por ejemplo, atiende, o Profeco, atiende en vía virtual. El comedor es un punto muy importante. Hay que hacerlo de manera escalonada, siempre cumpliendo los protocolos de cada institución y de cada empresa y de cada establecimiento. De manera escalonada, ¿por qué? Porque todos tenemos la necesidad de comer. Mucho ojo, no más de 15 minutos. Si yo me tengo que retirar el cubrebocas, no más de 15 minutos y a distancia de la persona que está comiendo enfrente de mí. Sobre todo por estos comedores industriales o salas de juntas a donde de repente por alguna razón tenemos que comer. ¿Sí? Entonces, lejos de la persona que está, un lugar ventilado, no más de 15 minutos, porque si son más de 15 minutos sí podemos estar
ya en una exposición si alguien de ellos está enfermo. De preferencia no cantar, no hablar, y es así como que voy y como y me regreso a mi lugar de trabajo. Normalmente los filtros o los triage de entrada a las instituciones son de la siguiente forma. Se forma una fila de acceso con separaciones con distancia mínima, toma de temperatura a donde nos preguntan tos, fiebre, dolor de cabeza, otros síntomas respiratorios, no. Entonces, si pasa, nos dan gelecito para desinfectarnos las manos. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un termómetro que toma temperatura a distancia. Algunas personas utilizan tapete sanitizante. No es necesario al 100%. Si lo tenemos y lo usamos, adelante. Aquí se deposita una solución desinfectante y esta es otra percepción de seguridad para la empresa. Se puede utilizar, aunque no es el hecho de que el virus se pueda transportar por la suela es un riesgo bajo, mas sin embargo, bueno, se trata de sumar actividades de prevención adelante. ¿Sale? Y lo que les comentaba, salida y entrada de urgencias. Si alguna de estas personitas tiene síntomas o les detectan fiebre, según el protocolo de cada institución, en coordinación con los servicios de salud, de medicina laboral de esa institución, ¿sabes qué? Te voy a elaborar un documentito para que te me vayas a tu clínica de medicina familiar. No. Yo siento que no puedo respirar bien. Pues el protocolo que sigue es, ¿te vas a urgencias o te mandamos a urgencias? Ahorita en muchas instituciones, en plazas comerciales, nosotros vemos estas marcas. Favor de guardar esta distancia, ¿no? Dispensadores de gel. Sentido de la circulación. Nadie puede venir así. La circulación es para allá. ¿Sale? Eso es algo que se utilizan marcadores, como marcadores de piso. Todos los centros laborales deben de contar con un plan de acción. Medidas de prevención, limpieza permanente, tener el equipo de protección personal que debe de proveernos la institución, contar con depósitos de basura. Ya vimos qué equipo nos sirve y cuál no nos funciona tanto según las actividades que estemos realizando, ¿no? Marcar el uso de sana distancia, ayudarle a los trabajadores a lo mejor con agilizar el transporte para que no vayan tan juntitos en los que utilizan transporte. Capacitación constante o información por parte de nosotros es muy importante. Protección, supervisión constante de que se tienen que cumplir estas medidas. Plan de canalización del personal sintomático según su gravedad y riesgo, ¿no? Si estoy viendo que alguien no está respirando bien y por ahí trae gripita, tú sabes que te vas a urgencias, ¿no? Según el protocolo de cada lugar. Esta solamente es una infografía de un lugar en el que se puede, de un centro laboral, para un centro laboral. Entonces aquí vemos, para prevenir el contagio en el trabajo, lava tus manos antes de comer, después de ir al baño, y ya vemos que se debe de hacer de forma frecuente, ¿no? Estornudar en el ángulo interno del brazo, mantener limpios todas las áreas y capacitar a los trabajadores que ya sepan identificar los síntomas. Y recordar que es la suma de las medidas preventivas la que hace más efectivo limitar el riesgo de contagio y no solamente por sí solo el cubrebocas o la careta o los guantes, que los guantes no son muy recomendados porque se nos olvida desinfectarnos las manos y se nos olvida utilizar el lavado de manos. Y por ahí hay algunas barbaridades que yo he visto, he observado, la gente comiendo con guantes. Evidentemente no. Esa es una barbaridad. Y no sé si les puedo poner por último un video. Lo que no sé si puedan verlo desde allá. Imagina que todo el planeta se enfermara de repente. Y sí que lo puedo imaginar.
Entonces, vamos a darle a cada persona una mascarilla para que la use todo el día. ¿Mejoraría nuestro planeta? En serio, en caso de una pandemia, ¿qué tan efectivo sería usar una mascarilla? ¿Cuántos tapabocas se necesitarían para abastecer a toda la humanidad? ¿Y por qué generaría millones de nuevos trabajos? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si todos usáramos mascarillas. La teoría detrás del uso de mascarillas se basa en que evitan que los fluidos esparcidos que contienen virus entren a nuestra boca o nariz. Y si ya estás enfermo, la mascarilla impide que esos fluidos vuelen lejos de tu propia nariz o boca. Así, no infectarías a otras personas. Algunas personas llevan mascarillas para inhalar menos toxinas o partículas contaminadas, pero enfoquémonos en las mascarillas quirúrgicas. Los lineamientos para usar una mascarilla durante una pandemia son polémicos y cambiantes, así que trataremos de hacerlo mejor para aclarar este tema. Para empezar, necesitaríamos darles a todos en la Tierra mascarillas quirúrgicas. ¿De cuántas estamos hablando? Hay cerca de 7.800 millones de personas en el planeta actualmente. Ya que no se recomienda llevar una mascarilla por más de 24 horas, necesitarías cerca de 55.000 millones de ellas cada semana para abastecer a todo el mundo. Claro, los trabajadores de la salud que ejercen en la primera línea tendrían las mascarillas más costosas y de mejor calidad, el respirador N95. Hay cerca de 59 millones de profesionales de la salud en el mundo. Abastecerlos a todos con mascarillas N95 podría costar más o menos $300 millones por día. El público en general no requeriría tal protección. Les iría bien con las mascarillas regulares, cuyo costo ascendería a $3.000 millones diarios. Actualmente no se producen suficientes mascarillas. Esto abriría una oportunidad para más negocios relacionados con este tipo de producción. Y seguro que habría más trabajos. Pero ¿quién cubriría los gastos? Si ningún gobierno lograra incluir este ítem en su presupuesto, la gente tendría que comprar sus propias mascarillas. Cada persona tendría que gastar al menos $150 al año en mascarillas. Probablemente habría algún tipo de castigo por no llevar puesta la mascarilla. Una vez que todo el mundo se acostumbre a esta nueva realidad, tu tapabocas se convertiría en un artículo de moda. Tendríamos mascarillas que combinaran con el color de nuestras medias. Y ni hablar de usar cubrebocas blancos después del día del trabajo. Si todo el mundo usara mascarillas todo el tiempo, las interacciones diarias serían diferentes. Sería más difícil leer las expresiones faciales, y esto podría llevar a un cambio en la manera que interpretamos el lenguaje corporal. Posiblemente habría una reducción en la transmisión de virus, y tal vez eso salvaría al mundo de otra pandemia. Digo tal vez porque es complicado medir la efectividad de las mascarillas. Depende de factores como la forma del rostro, el tipo de mascarilla e incluso la frecuencia de tu respiración. El mayor problema con las mascarillas quirúrgicas básicas es que el aire puede colarse bajo el tapabocas. Y aún más importante, no siempre te enfermas por respirar. Saludamos con la mano a personas infectadas y tocamos superficies contaminadas. Llevamos las manos a nuestro rostro cerca de 50 veces al día. Claro, la mascarilla ayudaría a que te toques menos la cara, pero una vez entraras en contacto con ella, tendrías que cambiarla por una nueva. Aún necesitarías lavar tus manos y mantener distancia con la gente que está enferma. Y seguro, tendrías que aprender cómo usar una mascarilla de forma apropiada. En primer lugar, necesitas lavar tus manos con jabón, o al menos aplicar un poco de gel antibacterial sobre ellas. Retira la mascarilla de su empaque y pon los sujetadores en tus orejas, con la banda de metal en la parte superior de la mascarilla sobre tu nariz. Jala la parte inferior hacia tu barbilla y presiona la banda de metal para que encaje mejor en tu rostro. Deshazte de ella cuando se humedezca o se ensucie y lava tus manos antes de ponerte una nueva. Bueno, esto significa que cerca de 8.000 millones de mascarillas serían desechadas cada día. No pueden ser reutilizadas o recicladas.
por lo que causarían un aumento de desechos en nuestros rellenos sanitarios. Si quieres hacer la diferencia, quédate en casa durante una pandemia y utiliza mascarillas solo cuando salgas o cuando alguien en tu hogar esté enfermo. Deja las mascarillas avanzadas como las N95 para el personal médico, pues son ellos quienes están en contacto con pacientes enfermos. Y tal vez podrías ser más creativo. Eso sí, revisa bien qué materiales pueden protegerte adecuadamente. Las pandemias son difíciles de afrontar para todos, pero un tiempo fuera de la oficina podría ser bueno para nosotros, ¿no crees? A menos que todo el mundo dejara de trabajar al mismo tiempo. Pero esa parece una historia para otro episodio de ¿qué pasaría si...? Gracias. Bueno, pues es en realidad la presentación. Por ahí nada más me faltó ponerles mis datos. Creo que ya no se ve, ¿verdad? No, ya no se ve. Compartir. Le pongo rápidamente compartir para dejarles mi correo y quedo a sus órdenes. Espero que sobre todo esto haya servido para reforzar lo que ya sabemos, que de repente pues se nos desorganiza la mente con tanta información. Y lo más importante como conclusión es que no se nos olviden que debemos de sumar las medidas de prevención, incluyendo el uso de cubrebocas, y no solamente usar cubrebocas o lavarme las manos o ponerme careta, puede ser efectivos como única acción para limitar un posible contagio de coronavirus, sino la suma de todo, conforme se vayan sumando más, pues va a ser mayor la factibilidad de que yo me pueda prevenir un contagio y a la vez con eso protejo a los demás. Con eso concluyo. No sé si hay alguna pregunta. Queda mi correo electrónico, con todo gusto para servirles.